Viernes 23 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, un gusto poderles acompañar. Los mecanismos para apuntalar el plan Toda una Vida fue uno de los temas centrales del gabinete itinerante que se desarrolló este día viernes. Buenas noches, Sofía. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Además, el gobierno nacional busca fortalecer las cualidades de la población ecuatoriana con una campaña de valores. Les contamos más adelante, vamos a revisar los titulares. 500 millones de dólares destinará el gobierno para las primeras 50.000 viviendas del plan Casa para Todos. Todos aquellos constructores que tengan oferta de vivienda para el plan Casa, en el que se provea de vivienda, obviamente con servicios, también serán convocados. El Ecuador recibe el premio de la ONU por la implementación de la Red Nacional de Salud. Es un reconocimiento a todos nosotros, es un reconocimiento que hace en pleno la Organización de Naciones Unidas a nuestro país en la categoría de gestión pública en salud. Significa que nos hemos destacado en el ámbito y en la materia de salud con esta iniciativa. El presidente Moreno concede indulto a otros 4 ciudadanos. Ya están firmados, son 4 casos más, no soy la persona indicada, esto lo está tratando directamente la ministra de Justicia. Y en lo internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que hoy se cumpliría el 100% del desarme de las FARC. Vamos con el desarrollo de las noticias. El gobierno pasó revista al trabajo ejecutado durante este primer mes de gestión, que se cumple a propósito este día sábado. Aparte de las estrategias para combatir la corrupción, el régimen apuntala el plan Toda una Vida como una de las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hizo una evaluación de lo que ha sido este primer mes de gestión y sobre todo los alcances de las decisiones y políticas implementadas en distintos ámbitos. Primero, el compromiso del presidente Moreno de hacer, como él llamó, una cirugía a la corrupción, con la constitución del Frente por la Transparencia. Segundo, el fortalecimiento a la producción nacional con el surgimiento del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tercero, la gran convocatoria a un diálogo nacional, que para el gobierno ha representado un impacto en la aceptación popular. Estos días han sido bastante agitados como que de un 51%, 52% que teníamos de aceptación, hemos subido a casi 70% de aceptación, o sea que han sido agitados de forma positiva. Eje central de este gabinete presidencial itinerante también giró en torno a las acciones que van a ejecutarse en relación con el plan Toda una Vida. Se planificó que en 2 semanas se hará el lanzamiento oficial de esa estrategia, que es parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo. Andrés Mideros, secretario nacional de Planificación, dijo que en este contexto el programa Casa para Todos contará con recursos para una primera fase por alrededor de 500 millones de dólares para entregar de manera gratuita en un primer año 50.000 casas. Es importante señalar ahí que hay múltiples responsables de lograr esta meta nacional, porque quienes construyen las viviendas es el sector privado, porque los servicios básicos del suelo es competencia de los gobiernos municipales. Plan Toda una Vida, que es una prioridad en la gestión gubernamental. Gestión que en lo económico se centra en lo inmediato en el envío en los primeros días de julio a la Asamblea del Presupuesto del Estado. También es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica para lo que queda del año, empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal. El Frente Económico estableció en 5.454 millones de dólares el techo de inversiones. Para el cierre de brechas territoriales, para actividades que sean intensivas en generación de trabajo y empleo, para actividades que generen complementariedad con inversiones privadas y también para actividades que fomenten las exportaciones y controlen la salida de divisas. Planificación económica que estará complementada con reajustes en gastos de inversión y en ciertos rubros de la remuneración en el sector público, pese a que el país, enfatizó el ministro de Finanzas, da señales de una economía en continua recuperación. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y durante el desarrollo del gabinete ministerial de este viernes, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto mediante el cual concede 4 indultos más.
Esta información la dio a conocer la secretaria de la Política, Paola Pavón, en una breve declaración de prensa. Ya están firmados, son 4 casos más, no soy la persona indicada, esto lo está tratando directamente la ministra de Justicia. Uno de los considerandos del decreto afirma que este proceso se da en el marco del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional. Con la suscripción del documento se da inicio al trámite del indulto de los ciudadanos José Rodrigo Tubón Guano, José Manuel de la Cruz Sánchez, Elvis Javier Guamán Cubi y segundo Santiago Pilatazzi Quispe, quienes además no registran otros procesos judiciales pendientes y en la actualidad han mostrado una conducta óptima. Y son los casos que están vinculados también al señor Mesa, que son el tema de Pastaza. Y en horas de la tarde el decreto fue publicado en la página web de la Presidencia de la República y su ejecución está a cargo del Ministerio de Justicia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Con el objetivo de fortalecer la identidad del Ecuador, se lanza una campaña de valores y personajes emblemáticos como resultado de un trabajo interministerial, misma que se difundirá en medios de comunicación y en instituciones públicas. En las instituciones públicas, despachos ministeriales y embajadas era un formalismo protocolario ver el retrato del presidente de turno. Desde este lunes esta política cambiará, con la denominada campaña de valores y personajes emblemáticos, iniciativa que nació del jefe de Estado Lenín Moreno. Que en esencia pretende recuperar o quizá rescatar a esos personajes históricos emblemáticos que ya han sido olvidados y otros están a punto de ser olvidados por las nuevas generaciones. La campaña arrancará con la imagen de Manuela Espejo, una mujer ícono en la lucha de nuestro pueblo, destaca el ministro de Cultura Raúl Pérez. Fue la primera periodista de la Real Audiencia de Quito, que fue la enfermera de las tropas revolucionarias de la independencia. Proyecto que vincula a varias carteras de Estado como la de Educación. Su titular, Fander Falconi, afirma que esta estrategia permitirá recuperar la identidad de nuestro país a través de la historia. Lo que queremos también es reconstruir un debate necesario en nuestras unidades educativas alrededor de la investigación de estos personajes, ¿por qué no alrededor de la investigación en sus prototipos de enseñanza, en sus currículos? Cada personaje se anclará un valor. En el caso de Manuel Espejo está anclado el valor de la solidaridad. Es una campaña transversal que va a enfrentar varios frentes y que va a vincular a prácticamente toda la sociedad. Hay una lista de varios personajes como el expresidente Eloy Alfaro, el líder indígena Fernando Daquilema, entre otros héroes de la patria. Se prevé que las imágenes roten mensualmente y con ellas se construya una sala de exhibición en las instituciones públicas. Olga Velasco, Ecuador TV. Como lo dijeron las autoridades, Manuela Espejo fue periodista, enfermera, feminista y revolucionaria, una de las piezas clave de la independencia. Sus valores trascienden a la época actual, pues es una persona o fue una persona de lucha y constancia quien reivindicó el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana. María Manuela Dominga de Espejo y Aldaz es el nombre completo de una de las mujeres más trascendentes del país. Según la historiadora Jenny Londoño, Manuela, quien vivió en la época de las luchas por la independencia, se destacó por su interés por el conocimiento. Esa capacidad que ella tenía o esa lucha que ella tuvo para aprender, para ser mejor, para saber unas cosas que eran importantes para esa sociedad. Para conocer la botánica, para conocer la medicina, para ayudar a los demás. Ahí hay un sentimiento también muy humanista. Se dice que fue su hermano Eugenio Espejo, quien la llamó Erofilia, en honor a su amor a la sabiduría. Junto a él se convirtió en la primera mujer periodista de nuestro país. En 1792, junto con mi hermano Eugenio, logramos editar el primer periódico de la audiencia, Las Primicias de la Cultura de Quito. Tan solo circularon 7 números. Según la historiadora, la medicina fue otra de sus pasiones. Ella se va todos los días al Hospital de la Misericordia con su hermano Eugenio Espejo y lo ayuda, y es así como aprende a ser una enfermera, a cuidar a enfermos y a tener un sentimiento muy especial de dignidad, de respeto a la dignidad de cualquier ser humano. Yo me molesté terriblemente. De Manuela Espejo se pueden decir muchas cosas, pues también fue pieza clave en la lucha independentista. El amor, que apacigua las discordias, une corazones, aplaca la crueldad e inspira la dulzura. Le dije que este mismo amor nos iba a sacar de la esclavitud y nos iba a sujetar a ciertas reglas de decencia, de honor, de amistad.
Es casi una decana, digamos, de toda esa gran gama de mujeres revolucionarias que terminó finalmente en la primera revolución de América, que fue aquí en Quito. Y como no podía ser de otra manera, se la considera pionera de las causas feministas. La necesidad de que las mujeres tomen conciencia del valor que tienen. Y si salgo con vida y honra. Manuela Espejo rompe esquemas. Sus valores trascienden a las nuevas generaciones, pues fue una revolucionaria en todo el sentido de la palabra. De sensibilidad sin mencionarnos a las mujeres. Sofía Montoya, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El anuncio del ministro de Minería, Javier Córdoba, de un crecimiento en la explotación minera en nuestro país genera expectativas entre estudiantes y profesionales relacionados con esta práctica. Quienes, basados en la proyección de Wood Mackenzie de 2017 a 2020, podrían acceder a cerca de 25,000 nuevos empleos, es decir, un 327% de crecimiento en los próximos años. Esta información fue compartida con 23 representantes de la academia, quienes destacaron el potencial minero del Ecuador. A nosotros nadie nos ha enseñado a contaminarnos. Nosotros nos estamos preparando para hacer una minería bien acorde con el medio ambiente, una minería sustentable para poder trabajar técnicamente. Ahora el sector está en auge, tenemos grandes profesionales e industrias que están viniendo al país, lo cual hace creer que este sector va a ser el que revolucione la economía en el Ecuador. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Volvemos con más noticias. Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, recorrió el Centro de Desarrollo Integral El Niño, el mismo que atiende a menores de escasos recursos económicos con algún tipo de discapacidad. González en este espacio manifestó que en los próximos días comenzará la actualización de registros para este sector vulnerable. Miguelito tiene 5 años de edad, nació con discapacidad física e intelectual. Desde hace 12 meses asiste al Centro de Desarrollo Integral El Niño, uno de los proyectos de la Fundación Tierra Nueva. Su profesor Antonio Ordóñez detalla que la atención especializada que recibe permitió su mejoría. El niño no caminaba, lo traían en los bracitos la mamá, con terapia física y terapia con la hidro, que es el caballo. El niño comenzó a reaccionar. Como él, 60 infantes con diferentes tipos de discapacidad asisten a este centro que está ubicado en el barrio La Providencia, en la parroquia de Maguaña. Sus instalaciones fueron visitadas por Rocío González, esposa del primer mandatario Lenín Moreno. Estoy comprometida a acompañarnos, a ayudarnos, que es lo que yo voy a hacer. Yo siempre voy a hacer un enlace, un acompañamiento para que todos salgamos adelante en estos temas que son los más importantes en la vida de las personas. Esta institución recibe ayuda coordinada del MIES y sus autoridades aprovecharon la ocasión para plantear varias propuestas de cooperación. ¿Cómo analizar quienes reciben el bono? Joaquín Gallegos Lara. Tenemos algún pequeño problema de interpretación porque los papás son tan pobres que han preferido tener en su casa a los niños en vez de perder el bono, digamos. Rocío González no llegó con las manos vacías. Entregó presentes a los menores de edad y conoció paso a paso la educación y las terapias que reciben. Trabajamos de manera conjunta con la comunidad, también con los padres de familia a través de capacitaciones. Miguelito fue el encargado de entregarle un detalle realizado por los niños. En este espacio, la esposa del presidente anunció que en los próximos días la misión Las Manuelas iniciará con la actualización de la base de datos de personas con discapacidad a nivel nacional. Más o menos en unos 8 meses pienso que actualizaremos todo el registro, pero ya estamos por empezar en unas próximas semanas. Esta información permitirá canalizar de mejor manera la política pública en beneficio de las personas más vulnerables. Olga Velasco, Ecuador TV. Y este 23 de junio el Ministerio de Salud del Ecuador recibió el reconocido Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2017. Esto por la implementación de la Red Nacional de Salud. La ministra Verónica Espinosa recibió la condecoración en La Haya, Países Bajos. Se trata de uno de los más altos reconocimientos que recibe el Ecuador por sus políticas en materia de salud. The winner is the Ministerio de Salud Pública of Ecuador with the initiative Work in Integrated Health Networks.
Fue en La Haya, Países Bajos, en medio de un auditorio con todos los países participantes, donde la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recibió el premio por el primer lugar. Esto corresponde de forma específica al haber podido estructurar una verdadera red de salud nacional con todos los prestadores de este servicio. Así lo explica mediante un diálogo que establecimos vía Skype. Significa que nos hemos destacado en el ámbito y en la materia de salud con esta iniciativa, que es la conformación de la Red Pública Integral de Salud como un mecanismo para garantizar la cobertura y el acceso universal de la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, entre cientos de otras iniciativas que se presentan en todo el mundo. El Ecuador ganó el primer premio, existieron más de 300 postulaciones de todas partes del mundo para esta categoría. Más allá del orgullo que representa que Naciones Unidas realice este reconocimiento, lo que realmente importa son los beneficios que esta red proporciona a los ecuatorianos de forma gratuita. Unificamos la lógica de tener un sistema que atienda las necesidades de la población sin diferenciar su pertenencia a un subsistema. Entonces, las personas pueden acceder a los servicios que necesiten. Existen casos como el de la pequeña Sofía, que padecía de una enfermedad renal. Su vida se salvó gracias a la afiliación de su padre y pudo ser trasladada a un hospital internacional. La operación de Sofía estaba alrededor de $200.000. Y lo de la hospedaje en Argentina desconocíamos por completo. Si no hubiera habido este sistema que ahora hay, simplemente mi hijo hubiese muerto. Lo mismo ocurrió con Pedro, un obrero que casi pierde su mano en un accidente laboral. No me ha costado nada, estuve internado 11 días y he estado haciendo los tratamientos estos 2 meses aquí. Son solo ejemplos que reflejan por qué esta política de salud es reconocida a nivel mundial. Los ecuatorianos somos capaces de cosas grandes, somos capaces de destacarnos a nivel internacional, no nos olvidemos de eso, y nuestro sistema de salud es fuerte, nuestra Red Pública Integral de Salud es fuerte, es reconocida internacionalmente. César García, Ecuador TV. El ministro de Salud subrogante Fernando Cornejo se refirió al exhorto aprobado por la Asamblea Nacional sobre enfermedades catastróficas. Aseguró que el presupuesto, así como el stock de los medicamentos necesarios para atender estas enfermedades, están garantizados por mandato constitucional y con ello se precautela la salud de miles de personas que antes estaban en completo abandono. Tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos que cubre al 99% de las enfermedades. Y de ese cuadro de medicamentos, que muchos de ellos son de vanguardia, 116 medicamentos son para enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. En este momento solo en medicamentos tenemos $196 millones, sin contar con que dispositivos médicos e insumos de laboratorio llegan a un presupuesto de $300 millones. Todo esto para cumplir con el objetivo constitucional de una salud gratuita, que incluye dispensación de medicamentos y pruebas de laboratorio gratuito. Es decir, los recursos no se destinan por un exhorto, se destinan por una voluntad constitucional de garantizar los derechos de salud a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y con cualquier tipo de enfermedad. Alichaya mosca kapaichi tukuisa kichwa masikuna kay kanchidripi visaykunaka kaymi kan Odebrecht kay karu llaqtamanta llamkaspa shamuka hatun llakikunata chariskamanta kunanga kay llakikunata kakateriaspa rikuchumari sistema de conformidad niska llikata wiñachispa kasqa yuyarinchimi Ecuador llaqtapi kay ukuka hatun llakikunata marikushka kan. Subizayman y Alispa Ecuador, Mamazactaca, Premio Mundial de las Naciones Unidas al Servicio Público 2017, Kai Kamarikunata, Mijapispa Carca, Yactayukunata, Kai Guatapica, Sumag, Zancaikunata, Kushkamanda, Ministra de Salud, Verónica Espinosa, Paimi, Kaikunata, Japingapa Kajirka, Chepica, Pichkapatza, Kunazapasmi, Shukunataka, Japispaka Junga. Iskaypatsa Waranga yali cocaína umachingachina kunakañami haturingapa lluksigrina kuskay sinapas kay dirección de antinarcóticos niskachapak runa ukukunamandaka kaykunataka kateriaspa mijapisca kay mas kaykunapika Ecuador llaqtamanda chunga sukta runakunata mijapisca charinako. Venezuela mama llaqtata ñawpaman pushan Nicolás Maduro kakaita minirka Fuerza Nacional Bolivariana auka kanchakuna kunanga kay gobierno tamana alikachispa kaparinahu paykunata mana wañuchina yuyaywan imakunatapas harkanachukan nimi manachu yuyarinchi mari kay punchakunapika chayra viñahu wamrataka wañuchishka marikaskarka. Kaykunami kunan pachapa visaykuna karka masikuna shukta visaykunawanpas mushu kanchidripi tuparinahu pashunmi kayakama.
Odebrecht implementa el sistema de conformidad como un mecanismo para reconstruir su imagen y recuperar la confianza en los países donde se detectaron prácticas irregulares de parte de la compañía. Así es, la empresa brasileña es calificada por el gobierno nacional como corrupta y corruptora. Michael Munro es un abogado estadounidense que ha sido contratado por la empresa brasileña y que está recorriendo los países de la región para explicar sobre este proceso de saneamiento que experimenta la organización. Sin embargo, ganarse la confianza toma tiempo. Nosotros entendemos que una compañía no puede participar de los temas en los que estuvimos participando. El propósito, dijo el emisario, es demostrar a los países donde Odebrecht tenía proyectos a su cargo que las prácticas ilegítimas son cosa del pasado y así poder recuperar la confianza. En poner en práctica dentro de Odebrecht el sistema correcto a fin de asegurarnos o garantizar de que lo que ocurrió antes nunca más vuelva a ocurrir. Esta vía. Munro no se refirió a los procesos judiciales a los que son sometidos varios directivos de Odebrecht y sobre las causas que, en el caso del Ecuador, están en manos de la Fiscalía y el sistema judicial. Nosotros tenemos que respetar a los gobiernos, a su gobierno o su fiscal general o su oficina ha tomado en cuenta este tema. Esto ocurre a pocos días de que, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Legislativa que investiga lo relacionado con el caso Odebrecht promoviera la salida de la empresa del país. Pedir que se expulse Odebrecht del país. Esa es una acción inmediata. Y de que en el municipio pidan la desvinculación de Odebrecht del consorcio encargado de la construcción del metro de Quito. Se realicen todas las gestiones pertinentes para que esta empresa salga del consorcio que hoy maneja, como digo, el proyecto más importante para la ciudad. Queremos definitivamente que Odebrecht salga de la construcción del metro de Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el gerente de la empresa Diaselec, Edgar A., permanecerá bajo arresto domiciliario durante los 90 días que durará la instrucción fiscal. El empresario se entregó voluntariamente luego de que su compañía fuera relacionada en el caso Odebrecht. El pasado viernes 2 de junio, dentro de los múltiples allanamientos que dispuso la Fiscalía por el denominado caso Odebrecht, se ingresó a las oficinas de la empresa Diaselec, ubicadas en el norte de Quito. Ese día solo se incautaron documentos y no hubo ningún detenido en este operativo en particular. Sin embargo, este 22 de junio el gerente de Diaselec, Edgar A., se entregó voluntariamente a la justicia. Al empresario se le dictó arresto domiciliario mientras dura el proceso de instrucción. El pedido fue realizado por la fiscal Diana Salazar, quien en el acta de formulación de cargos señaló: existen varias transferencias a varios países considerados paraísos fiscales. No se conoce el motivo de la transaccionalidad de los valores realizados a la empresa Columbia, pues no se encuentra en la lista ranking existente en el SRI. Y es que según información del Servicio de Rentas Internas, Diaselec facturó a Odebrecht $58 millones, valores que no coinciden con los que registra la unidad de análisis financiero, pues existiría un desfase de al menos $5 millones. Este caso no fue vinculado al proceso que se sigue en contra de las 6 personas detenidas aquel 2 de junio, caso recientemente declarado como reservado, a pesar del rechazo de abogados defensores, como es el caso de Ivonne Núñez. Queremos que los medios de comunicación estén pendientes de esta causa legal y de igual manera participen en todas las audiencias que son públicas, tal como lo establece la ley. Dentro de estas personas investigadas, también existe una que permanece bajo arresto domiciliario. Alex Llanos, Ecuador TV. Según datos del Servicio de Rentas Internas, la constructora brasileña Odebrecht habría realizado en nuestro país transacciones inexistentes con empresas fantasmas. Durante los últimos 10 años, el Servicio de Rentas Internas ha realizado varios controles a la empresa brasileña Odebrecht. En 2007 y 2013 se realizaron 3 controles en cada año. En 2008 y 2015, 4, 2 por cada periodo. Mientras que en 2010 y 2016, 8. 4 por cada año. En el 2011, un control más, mientras que en lo que llevamos de este año se han realizado 6 controles, dando como resultado un total de 25. A diferencia de gobiernos anteriores, en los cuales se efectuaron 6, 2 de estos fueron en los mandatos de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Yamil Maguad. Durante la presidencia de Lucio Gutiérrez se realizó un control a la constructora brasileña, mientras que en el 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, el Estado realizó 3.
En esta última década, la administración tributaria ha intensificado estos procesos. Incluso a partir de diciembre del año pasado, se reveló que la constructora habría utilizado empresas fantasmas en sus declaraciones tributarias. Así, entre los años 2014 y 2015, Odebrecht habría presentado comprobantes de venta por operaciones inexistentes por $521.000, dando como resultado una presunta defraudación tributaria. Transpiace, Serviciconti y Ferretonal Ferretería serían parte de las empresas con las que la constructora habría realizado supuestas transacciones de compra y venta. En 2015, tras detectar estas operaciones falsas, el SRI habría dispuesto a Odebrecht cancelar los valores no declarados, dando como resultado que pague al Estado $220.000. Y es así como controló los procesos tributarios a Odebrecht, calificada por el gobierno como una empresa corrupta y corruptora. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en otro tema, el Consejo Metropolitano de Quito comenzó a tratar el incremento de pasajes del transporte urbano. No hubo socialización y tampoco un estudio técnico del proyecto. Se cuestiona entre los concejales. Es el primer debate. El informe fue conocido en el Pleno del Consejo y apunta a incrementar los pasajes para el transporte urbano en Quito. Los concejales advirtieron que el texto, de casi 200 hojas, se les entregó a última hora y por eso no han podido estudiarlo. Mario Guayasamín aseguró que jamás el proyecto sobre el alza de pasajes se socializó con la ciudadanía. No ha habido diálogo, no ha habido socialización y con eso nosotros insistimos. No nos ponemos a espaldas de esta responsabilidad, pero sí exigimos que haya el tiempo necesario para este análisis. Por su parte, Iván Bomblique sostiene que no existe un estudio técnico que justifique un alza de pasajes. Aparte de eso, añadió, los choferes también piden compensación o subsidio. Hacen una presentación en PowerPoint que no tiene ningún fundamento, ni no tenemos nosotros por escrito, no tenemos certificado para decir que hay una firma de responsabilidad en donde dice quién hizo los estudios, en qué bases técnicos. Desde la bancada de Alianza País impulsará un alza, siempre y cuando exista el debido sustento técnico. Hay que estudiarlo, analizarlo con conciencia, ver también cuál ha sido el grado de participación del lado del sector del transporte, ver si hay mejorías en realidad, como lo presenta el informe del secretario de Movilidad. En las calles, la ciudadanía ya muestra su descontento frente a una posible alza en el precio de los pasajes del transporte urbano. Creo que la subida de pasajes nos va a afectar el 100%. Y también el servicio es malo porque a veces van bien llenos, ni paran bien, uno se escapa a caerse de los buses. El 30 de junio vence el plazo del convenio que se firmó entre el municipio y representantes de los transportistas. Porque para que se incremente los pasajes tendrían que dar un mejor servicio, ¿no? En el estudio de la Dirección de Movilidad del municipio se plantea la posibilidad de subir a 30 centavos el pasaje, un incremento de 5 centavos para el transporte urbano, pero además que se siga manteniendo el subsidio. Carlos Flores, Ecuador TV. Y atención porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la emergencia vial para el tramo de la carretera Cuenca-El Descanso en la zona del Cerro El Tahual. Esta carretera conecta a la capital Azuaya con los cantones orientales. Durante los próximos 90 días se ejecutarán obras de estabilización del mencionado cerro. Volvemos. Desde Cuenca les presentamos a la artista guayaquileña Faride Chedraui, quien nos trae una terapia ecológica. Veamos de qué se trata. Conocido como el Valle de las Panaderías, el barrio de Todos Santos es el primer asentamiento español en Cuenca. No podemos perder de vista la iglesia del mismo nombre en donde se desarrolló la primera misa tras la llegada de los españoles. Es un buen lugar para presentarles a una artista de origen guayaquileño, pero enamorada de Cuenca, Faride Chedraui, quien desde su exposición Terapia Ecológica busca un despertar de la conciencia a través de la creatividad del arte. Hola, soy Faride Chedraui, diseñadora de interiores, magíster en artes. Comencé a caminar alrededor de bosque, alrededor de los ríos que tenemos aquí en Cuenca hermosos. Y ahí recordé y comencé a pensar qué habrán vivido todos estos árboles, todos estos espacios verdes y que en la actualidad están siendo recortados para construir más, para tener más edificios, pero que están quitándole vida a la naturaleza. Entonces, dentro de esa caminata me encontré con un depósito. En este depósito estaba un montón de madera que estaban
podridas que realmente no estaban ni siquiera a la venta y me las regalaron. Y desde ahí comienza ya la exposición Terapia Ecológica, en cual desde estas maderas que ven alrededor, todas estas maderas que estaban ya sin poder usarse, las pude reconstruir, trabajar con ellas y comenzar a recrear lo que pudo haber sucedido con esos árboles. Y es así que comencé a pintar en estos recortes de árboles, tratando de dar vida a lo que una vez tuvo vida. Asimismo, lo que hice fue de los pallets que estaban en este depósito ya en mal estado, lo que hice fue recogerlos y crear estos cubículos. Entonces les volví a dar aliento, les volví a dar vida, recordando la temática de la exposición, terapia ecológica. Nosotros comencemos a tener esta terapia y comencemos a reciclar, comencemos a reutilizar y no desperdiciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Me pueden encontrar en Facebook y asimismo en Instagram con el nombre de Faride Chedraoui, con mi nombre, para que ustedes puedan ver todas las obras y todos los trabajos que he estado haciendo en este último tiempo. Están cordialmente invitados a la exposición Terapia Ecológica el 29 de junio en el Museo Pumapungo. A las 7 de la noche tenemos la inauguración, pero sí, se va a quedar la exposición por 2 meses. Así que recuerden, busquen, animen y apoyen a los artistas. Es verdad que la naturaleza es la mayor obra de arte. Faride Chedraoui se descubre en sus elementos en una ciudad en la que por donde camine encuentra arte y paisajes. Porque en Cuenca la cultura tiene vida, la próxima semana les mostramos más. Muy bien. La suscripción de membresías internacionales y conferencias magistrales fueron parte de las jornadas sobre la investigación en arte organizada por la Universidad de las Artes en Guayaquil. Entre los temas estuvieron las ciudades creativas, que concitó el interés de asistentes a la conferencia. Innovaciones también individuales. La relación del arte con el espacio público fue uno de los temas desarrollados durante la segunda edición del Encuentro Internacional de Investigación en Artes, efectuado hasta este 23 de junio en Guayaquil. La Universidad de las Artes lideró las ponencias encaminadas a incidir en las políticas públicas de investigación, para que desde la academia los estudiantes se empoderen de las acciones. Justamente poner el eje en la creación artística, en la producción artística y en la práctica artística. O sea que la investigación en artes no es solo una investigación convencional como la de las ciencias sociales o las humanidades. Ana Carla Fonseca de Brasil fue la encargada de dilucidar la cultura, la economía y las ciudades en un mundo en transformación. Una ciudad que se reinventa es una ciudad que de verdad cada día se está provocando para mantenerse viva, para mantenerse interactuando. Al mencionar la iniciativa de ciudades creativas, surgieron inquietudes para el debate. Se habló incluso de vincular el arte con la economía de las ciudades. Cómo explotar la creatividad e innovación dentro como concepto en las ciudades. Creo que los artistas, los diseñadores podríamos aportar mucho en este sentido. Para los chicos que están estudiando las artes, no tienen mucho para crear aquí en la ciudad. Que puede haber otro tipo de trabajadores, otro tipo de formatos que tienen más que ver no solo con lo material en términos incluso hasta de dinero, sino también de lo simbólico, lo imaginario, lo representacional. Entre los invitados internacionales se contaron a profesionales de Perú, México, Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Colombia. Y en la misma se suscribieron membresías con varios institutos de la región. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Noticias del mundo. El Ejército de Liberación Nacional, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que Der Bol y Eugenio Follender fueron liberados en perfectas condiciones. Los comunicadores fueron retenidos desde el pasado lunes mientras trabajaban en el municipio del Tarra, en el norte de Santander. El presidente Juan Manuel Santos anunció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregarán este día viernes el 100% de sus armas a Naciones Unidas. Es un paso importante que pone fin al conflicto armado en su país. Hoy, 23 de junio, Dios mediante,
las Naciones Unidas allá en Colombia van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas, se las entregaron a las Naciones Unidas. Es decir, hoy las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir. Y una jueza federal de Argentina emitió un fallo que obliga al presidente Mauricio Macri a la restitución de pensiones por invalidez que fueron quitadas a los beneficiados de manera forzosa. La medida favorecerá a unos 400 ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Río Negro. El pasado 13 de junio el partido Cambiemos solicitó la anulación de 170.000 pensiones no contributivas bajo el argumento de que se trataba de una depuración del padrón. En los próximos días, la Procuraduría General de Brasil presentará denuncias por separado contra el presidente Michel Temer. Estas serán por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y por organización criminal. En el caso de que las investigaciones contra Temer pasen a ser un proceso penal, el gobernante se deberá convertir en imputado y deberá apartarse del cargo durante 180 días. Y Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y sus aliados ofrecieron a Qatar una salida a la crisis desatada del pasado 5 de junio. Kuwait, país que actúa como mediador, envió las 12 condiciones para restablecer las relaciones, en las que se incluye el rompimiento con Irán, cerrar la cadena informativa Al Jazeera y otros medios de comunicación financiados por Qatar, eliminar la base militar de Turquía, entregar figuras vinculadas al terrorismo, entre otras. Las autoridades del Perú investigan las causas del incendio que consumió un edificio que almacenaba pintura. Además, diputados de la oposición denunciaron al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llegó a la zona donde un incendio consumió un edificio que almacenaba toneladas de pinturas y otros productos inflamables. Hasta el momento hay 8 personas heridas y un número aún no determinado de muertos y desaparecidos. Se movilizaron 85 vehículos de bomberos y 500 miembros de distintas compañías para controlar las llamas. En Argentina, los diputados del Frente para la Victoria denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri y a 2 de sus ministros por defraudación, tras la presentación de una inédita emisión de deuda de un bono soberano a 100 años plazo. La denuncia está sustentada en el artículo 73 del Código Penal, que se refiere a estafas y defraudaciones. La Cancillería de México, a través de un comunicado, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien citó en su cuenta de Twitter que México es el segundo país con más violencia en el mundo, como una de las razones para construir el muro fronterizo. El gobierno de Enrique Peña Nieto indicó que otros países tienen tasas de homicidio más altas y afirmó que la violencia se debe a la gran demanda de drogas en Estados Unidos. Al menos 40 personas murieron y casi 100 resultaron heridas por 4 ataques con bomba y armas en 3 ciudades de Pakistán. En Quetta, un coche bomba explotó cerca de una oficina de policía, dejando 12 muertos. Varios grupos se han atribuido las autorías de los ataques. Este viernes concluyó la cumbre europea en Bruselas. En la cita, los jefes de Estado y de Gobierno abordaron temas como la defensa común, la situación de los refugiados y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Además, la cooperación contra el terrorismo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y así nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que a las 10 de la noche no se pueden perder Voces de la Semana con Néstor Aguilera. Así es, Sofía, y de inmediato lo mejor de la información deportiva. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes.